El presidente ruso, Vladimir Putin, logró exponer a Occidente tal y como es. Desde sus colonizaciones hasta el fracaso económico que han demostrado en los últimos meses, salieron a relucir en este foro económico que se acaba de llevar a cabo en estos días. Y durante su intervención el mandatario no solo se enfocó en cuestiones políticas, sino que también ofreció un claro panorama internacional. Habló de todo: África, Estados Unidos, la situación en Rusia, las probabilidades de invertir en Rusia y sobre todo la forma en la que va cada vez mejor económicamente esta nación. El discurso del presidente ruso en este foro económico oriental va más allá de los mensajes políticos a los cuales estamos acostumbrados a escuchar. De hecho, el líder ruso dio una visión muy clara, muy completa de la vida política y económica internacional. Por supuesto, hizo hincapié en lo que ocurre con Estados Unidos. Ha dicho que este país y sus aliados están disminuyendo inadvertidamente su influencia al ignorar las dinámicas de poder global que están cambiando. Ya el control no lo tienen ellos. Puso como ejemplo a Ucrania, una nación que ha optado por alinearse a Occidente y que finalmente es el pueblo ucraniano quien está sufriendo las consecuencias de estas acciones. Su pueblo ha soportado importantes consecuencias como resultado de esta guerra, porque finalmente, por apoyar a Occidente, por apoyar a Estados Unidos, están sufriendo, sobre todo en este asunto de los ciudadanos que son arrastrados por las calles con tal de que vayan y sigan haciendo bulto entre los militares, sigan generando números. Pero realmente los ciudadanos ya no quieren luchar, los ciudadanos ya no quieren la guerra. El problema es que su presidente lo permite. El mandatario aprovechó la oportunidad para hablar de este tema y de muchos más. En una crítica a Estados Unidos y sus aliados, Putin afirmó que están dañando involuntariamente sus propios intereses. Es casi como si se dispararan en el pie ellos mismos. Están haciendo, de acuerdo con el mandatario, un mal uso de los mecanismos financieros internacionales con fines geopolíticos, como lo son las sanciones que han emitido en su contra. ¿A qué conducen, por ejemplo, estas restricciones a las transacciones en dólares? Todas las naciones, dijo el presidente ruso, todas están pensando en crear sus propias herramientas, sus nuevos sistemas de pago para dejar de depender de ellos, porque saben que existe la oportunidad, que existe como tal ese miedo de perderlo todo por molestar a Estados Unidos. Putin argumentó además que las naciones occidentales han erosionado la confianza en el sistema financiero global, esto al congelar las reservas nacionales de Rusia como su medida punitiva en respuesta al conflicto en Ucrania. Dios sabe que ellos mismos tienen la culpa de las consecuencias negativas que ya están enfrentando. Pero vamos a escuchar brevemente el mensaje del mandatario ruso Vladimir Putin, sobre todo porque hace hincapié a la situación que prácticamente Occidente destruyó su propia credibilidad al congelar los activos, las reservas de oro y las divisas rusas, y prácticamente ellos están ganando el doble por estas simples acciones. Значит, то, что наши золотовалютные резервы заморозили. Да мы уже в 2 раза больше заработали. Дело же не в этих 300 миллиардах, а дело в подрыве доверия к тем, кто это делает. Разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому Бог его знает. Но сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них. Они уже наступают. Мы же к этому не стремились. Но это все равно это объективный процесс. Это объективный процесс, связанный с ростом новых, быстро развивающихся. No se trata únicamente de los recursos congelados, sino que perdieron ellos la credibilidad de inversión. Nadie va a querer invertir en un país
que de la noche a la mañana pueda tomar la decisión de quitarte todo. Absolutamente nadie. Por eso los empresarios rusos se van. Y algunos, en este caso de China, por ejemplo, también están tomando la decisión poco a poco, para que no se dé cuenta obviamente Estados Unidos, de empezar a cambiar, de buscar nuevos aires, nuevos horizontes y lograr invertir en estos países, como por ejemplo en los Emiratos Árabes Unidos. También habló el mandatario acerca precisamente de China. Afirmó que el mundo occidental, por lo menos, está trabajando activamente en socavar y contener a China, pero creer que esa política es correcta es totalmente falsa. En última instancia, va a ser totalmente inútil, porque se necesita de China, se necesita de Rusia, se necesita de todos los países. Vivimos en un mundo en el cual todos necesitamos algo de nuestro vecino, porque alguien sabe hacer algo que nosotros no. Por eso incluso contratamos a un electricista, algún plomero, vamos a restaurantes para comer algo delicioso. En el caso de que no sepas cocinar, es entendible. Se necesita de ciertos rublos en este mundo para poder continuar con el día a día. Lamentablemente Estados Unidos no lo ha entendido y cree que sigue siendo el único con el poder de hacerlo absolutamente todo. En las palabras de Vladimir Putin, los esfuerzos que hacen para frenar el desarrollo de China son impactantes, pero no van a poder lograrlo finalmente porque esto es algo que ya avanzó. Es algo que China viene haciendo durante mucho tiempo y Occidente necesita de China. Tal es el caso de cuando Estados Unidos intentó sancionar a China e incluso crear una guerra entre Taiwán y China. Los países europeos dijeron, bueno, creo que ya no podemos ayudarte en esto. Estamos con la guerra entre Ucrania y Rusia, nos están ganando y no podemos permitirnos otra guerra. ¿Qué pasó? Todos se hicieron para atrás. Incluso hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con estas acciones por parte de la Unión Europea, pero no quedó más remedio que hacerse para atrás y hacer como si nunca hubieran intentado esta guerra contra China. Cuando se le cuestionó sobre los detalles de sus conversaciones privadas con el presidente Xi Jinping durante su visita a Rusia en marzo pasado, el mandatario ruso bromeó diciendo que, como ex oficial de la KGB, no revela secretos. Y lo que se habló entre Rusia y China hace ya varios meses va a seguir siendo un total y rotundo secreto. Es una alianza entre ellos. Tal es así que incluso el mandatario puede darse el lujo de reírse, de disfrutar de lo que está haciendo en este momento. No por la guerra, sino por la desestabilización que está generando en Estados Unidos, porque ellos mismos buscaron esta desestabilización. También habló de lo que ocurre con Estados Unidos, esto hablando ya un poco más políticamente, de la persecución que se ha estado realizando contra el expresidente Donald Trump. El líder ruso dijo que la salud del sistema político estadounidense parece estar decayendo completamente, como lo indican los numerosos cargos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump. Lo que le pasa a Trump, dijo, es una persecución a un competidor político. No hay más palabras que agregar a eso. Están buscando la manera de tumbar al rival más fuerte, en este caso, de la contienda. Vamos a ver el mensaje que dio el mandatario acerca del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo porque vimos imágenes en las cuales incluso cuando Trump era presidente y Vladimir Putin también, llegaban, se saludaban y todo era paz y armonía entre Estados Unidos y Rusia. O por lo menos eso parecía. El problema fue cuando regresó el gobierno demócrata, en este caso en manos de Joe Biden, que esa presumible paz se acabó por completo. Это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. Вот что это такое. И делает это на глазах общественности США и всего мира.
Они просто обнажили свои проблемы внутренние. И в этом смысле, если они пытаются с нами там в чем-то бороться, хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется. Показывает, как еще в советское времена говорили, значит, звериный облик американского империализма. Да. La sonrisa bestial del imperialismo estadounidense. No hay nada más que decir, que agregar a las palabras del presidente Vladimir Putin. Porque es cierto, la persecución que le están haciendo a Donald Trump está más allá de lo clara y nadie habla al respecto. No vemos a ninguna de las agencias tratando de intervenir y sobre todo haciendo hincapié, porque Estados Unidos siempre habla de la democracia, que lleva democracia a ciertos países. Pero cuando se trata del suyo, parece que esa democracia no existe. Tal es el caso de, por ejemplo, Libia, Irak, Afganistán, Siria, todas estas naciones a las que supuestamente les lleva la democracia y la paz, y lo único que acaba es destruyendo a estos países. Totalmente destruidos. Eso es lo que deja Estados Unidos a su paso. Afortunadamente, algunos países ya se dieron cuenta y no van a permitir que este gobierno estadounidense continúe abriéndose camino, continúe robándoles prácticamente todos sus recursos. Por obvias razones, habló de este tema de Ucrania, del conflicto. Dijo que a veces parece que los dirigentes ucranianos no consideran propia a la gente a la que lanzan a su contraofensiva, añadiendo que la estrategia de Kiev aparentemente es comer tanto territorio como sea posible antes de considerar un alto al fuego. Lamentablemente, e incluso él lamentó las pérdidas humanas en Ucrania desde la operación que, de acuerdo con sus cifras, ya han superado los 71,000 personas que habrían perdido la vida. El mandatario también habló de un tema muy delicado, la situación que vive África, los golpes de Estado que se han estado realizando, pero sobre todo recordó la verdadera historia que ocurrió en estas naciones, cómo los ciudadanos africanos sufrieron en manos de los norteamericanos, en manos también de los países de la Unión Europea, y fue muy claro. Nadie en África, absolutamente nadie, a menos que esté vendido por supuesto, olvidará cómo los países occidentales llevaban a las personas, a los niños, en jaulas e imponían a los estados africanos préstamos a manera de contribuciones que se imponen a los países vencidos, como si hubiesen llegado únicamente a saquear, a gobernar, que fue lo que hicieron, y es algo que hizo hincapié nadie olvidará. Por eso los ciudadanos en África finalmente se están levantando, porque tienen más fuerza, tienen más voz. En este momento estamos viendo cómo las naciones africanas no solo se liberan, sino que están aprovechando todos los reflectores frente a su pueblo para decir: este es nuestro momento. Tenemos que liberarnos principalmente de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque ellos llegaron, nos gobernaron, nos trataron como si no valiéramos absolutamente nada, nos siguen tratando así, por lo cual debemos de liberarnos. Este fue el mensaje sobre ese tema que dio el mandatario ruso Vladimir Putin. Да, мы помогали. А что делали бывшие колонизаторы? Еще в 1957 году, вот мне фотографии показывали недавно, да, в европейские страны, вот скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно. Дети в клетках сидят, их выставляли на показ. Да, эта выставка была, так в деревню устроили. Да. В клетках привезли людей и показывали на показ, выставили, значит, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали. Ну как это можно забыть? Да в Африке это никто не забудет. И сейчас еще пытаются командовать и проводить там свою, в целом, неоколониальную политику. Но обременили все страны Африки, они там триллионы должны в долларовом исчислении.
То есть создали такую, значит, кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Как, это даже не кредитные взаимоотношения, как контрибуция какая-то. Ну, понимаете, а у нас совсем другие подходы. Nadie en África olvida su pasado. Occidente tomó la decisión de olvidarlo porque le convenía, porque necesitaba que lo olvidaran la mayoría de las personas, para poder seguir saqueando, para poder seguir teniendo la mayor cantidad de recursos sin pagar nada a cambio. Finalmente, el mandatario hizo comentarios muy positivos del fundador de SpaceX, Elon Musk, mientras discutía las perspectivas de inversiones privadas en la industria espacial rusa. El mandatario describió al multimillonario estadounidense como sin duda una persona excepcional, cuyos logros han obtenido reconocimiento internacional. También señaló que el éxito de SpaceX se ha visto facilitado en parte por el apoyo del gobierno y expresó las intenciones de Moscú de forjar asociaciones similares con el sector privado. ¿Va a convertir o va a buscar un Elon Musk ruso? Puede ser, no lo sabemos. Pero también recordemos que Elon Musk ha demostrado que no está muy de acuerdo con las acciones del actual gobierno de Biden. Si bien no se inclina tanto a Rusia, por lo menos ha permitido una gran cantidad de libertad. Una verdadera libertad de expresión en esta red social ha permitido que se difundan las imágenes de Palestina, de lo que ocurre realmente en Ucrania, de la situación en África, en general, de todo tipo de temas en contra del gobierno estadounidense, y finalmente nos damos cuenta de lo que ocurre en este país. Vladimir Putin dejó completamente callado a Occidente, porque no hay manera de que puedan replicar cuando la verdad es dicha por un presidente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.